La situación del exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, del gobierno de Mauricio Macri, respecto a esta investigación que está llevando adelante desde los Estados Unidos por el tema de coimas que hubiese recibido en distintos momentos por el tema de habilitar la posibilidad del manejo de algunas compañías aéreas en el Palomar. Para eso lo tenemos en comunicación telefónica a Lucas Marisi, él es abogado del colectivo vecinal de Stop Flybondi. Lucas, ¿qué tal? Muy buenos días, Luis Villanueva te saluda, ¿cómo estás vos? Buenos días, gracias por llamar y bueno, feliz año para vos y toda la audiencia. Igualmente, feliz año. Y bueno, Lucas, empezamos un 2020 con una noticia que realmente ha sido un tanto impactante, ¿no? Con esta investigación que nace también desde los Estados Unidos, pero por la cual ustedes tienen mucho que ver porque vos sos abogado y perteneces al colectivo vecinal de Stop Flybondi, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros que como vecinos venimos luchando desde el año 2017 contra el aeropuerto Trucho del Palomar, desde el cual operan las aerolíneas Flybondi y JetSmart, que es el monumento a la corrupción y a las coimas, podría decirse, del gobierno macrista, del exministro Dietrich y de toda la caterva de funcionarios que han perpetrado un contubernio de corrupción a lo largo de estos años de este gobierno oprobioso que fue presidido por Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, Tomás Insausti, ex titular de la ANAC, el otro que estaba en el Horna, Patricio Di Stefano, o el antecesor a Insausti y brazo ejecutor, el ingeniero Irigoyen, experto en diálisis y también que fue ex jefe de la ANAC, o sea que no tenía la menor idea de lo que era aviación. Y bueno, fueron todos distintos engranajes que coparon el Estado Nacional para, entre otras cosas, cometer un acto ilegal de corrupción como fue el aeropuerto Trucho del Palomar, y que nosotros desde el comienzo, cuando veíamos que violaban medio código penal, que no cumplían con las leyes de ambiente de la nación, y que bueno, ante eso fuimos al juzgado federal de la jueza Forns a denunciar todas estas irregularidades. Siempre dijimos que aquí había un negociado, y en las últimas semanas lo que ha trascendido es una información del gobierno de los Estados Unidos que está investigando un presunto pago de coimas al exministro Dietrich para habilitar la base aérea militar del Palomar como aeropuerto comercial para que operen Flybondi y JetSmart, al haberse descubierto que aparentemente cuentas offshore en el Caribe, el exministro Dietrich habría recibido 17 millones de dólares de coimas en concepto, digamos, de pagos ilegales para habilitar el aeropuerto Trucho del Palomar para que operen Flybondi y JetSmart, y ante eso nosotros lo que hicimos fue una denuncia ante la justicia argentina, una denuncia penal, el pasado 17 de diciembre, ante la jueza federal de Comodoro Pi, la jueza Capuchetti y el fiscal Picardi, tienen la investigación. Y por supuesto que bueno, esto lógicamente nos indigna y nos llama la atención, porque estamos convencidos de que si acá hubo pago de coimas o si alguien cobró coimas, estamos seguros de que no debe haber sido solamente Dietrich. Si hubo coimas, acá tiene también que haber habido coimas que podrían haber sido percibidas por otros funcionarios e incluso por jueces, porque no bastaba con que Dietrich firmara y pusiera en funcionamiento el aeropuerto Trucho del Palomar. No se olviden que acá fue necesario que 3 camaristas de la Cámara Federal de San Martín, que son los jueces Salas, Morán y Fernández, avalaran un fallo que son una aberración jurídica que tuvieron que ser desautorizados por la Corte el pasado 16 de abril del 2019, que dijeron que, por ejemplo, no era el 19 de diciembre del 2018, dijeron que no era necesario cumplir con la Ley General del Ambiente, que exige la declaración de impacto ambiental, que nosotros desde el 2017 denunciábamos que era inexistente y en consecuencia se tendría que haber clausurado el aeropuerto Trucho del Palomar, y estos camaristas dijeron
Salas, Morán y Fernández dijeron que no era necesario cumplir con la Ley General del Ambiente de la Nación, porque una norma inferior, que es un decreto firmado por Macri, el decreto 1092, decía que no era necesaria la declaración de impacto ambiental. O sea, no es necesario ser abogado para darse cuenta que un decreto nunca puede alzarse o ir en contra de una ley nacional. Bueno, estos tres camaristas firmaron esa aberración jurídica el 19 de diciembre del 2018, y tan aberrante fue que no lo dice solamente el abogado Lucas Marisi, sino que el 16 de abril del 2019 la Corte toma nuestra apelación y lo primero que exige al ex gobierno macrista es el cumplimiento de la declaración de impacto ambiental, que hasta el día de la fecha, les aclaro, es inexistente. Te hago una pregunta, Lucas. Por eso es que digo que acá hay que investigar no solamente al exministro Dietrich, sino también a los jueces de la Cámara Federal de San Martín, Salas, Morán y Fernández, que son quienes, por estas horas, tienen en sus manos la decisión de confirmar o revocar la medida cautelar de cese de vuelos nocturnos que en agosto decretó la jueza Forns, ¿no? Te hago una pregunta, porque acá estamos hablando de la intervención, de otro país, de otra justicia, que es la norteamericana, la de Estados Unidos, que, quisiera me expliques, y le expliques a los televidentes, cómo intervienen en algo que teoría obviamente pertenece al entorno y la justicia argentina por los involucrados y por los investigados y los investigadores, pero los Estados Unidos detecta algo. ¿Cómo lo detecta y por qué lo detecta Estados Unidos? Exactamente, muy buena tu pregunta y te agradezco, porque a veces son tantas las cosas que uno olvida detalles muy importantes. En Estados Unidos hay dos organismos que están interviniendo, aparte de la justicia americana, que son el FinCEN, que es como la UIF de Estados Unidos, el organismo antilavado, y la SEC, que es como la Comisión Nacional de Valores, o sea, controla la Security and Exchange Commission, que controla, por ejemplo, que las empresas no perpetren actos de corrupción en el extranjero. ¿Qué es lo que detectaron ellos? Detectaron una serie de transferencias bancarias con una modalidad nueva, que era hacer transferencias de montos bajos, de aproximadamente $80.000, para que no se activen las alarmas de antilavado. Es decir, en lugar de hacer una transferencia de, supongamos, $1 millón, hacían muchas transferencias de aproximadamente $80.000, dirigidas a cuentas bancarias del exministro Dietrich y su entorno, de sus familiares, aparentemente también de su esposa, Javier Álvarez Echagüe. Esto es lo que ha trascendido y que hemos pedido a la justicia que se aclare la veracidad de esta documentación, que pida mediante exhortos la documentación a Estados Unidos. Y eso iba a cuentas offshore aparentemente del grupo Dietrich y de su entorno familiar y empresario, de sus hermanos, de su esposa, y de ahí habría ido a parar a cajas de seguridad en cuentas offshore en el Caribe. Esto, por supuesto, las transferencias habrían sido realizadas desde, por ejemplo, el fondo Cartesia, que es el fondo norteamericano controlante de Flybondi, y aparentemente también algunas de esas transferencias las habría hecho el ex CEO de Flybondi, el británico Julian Cook, el que hace poco se fue del país diciendo que el peronismo era un cáncer, el que fue ejecutivo de la aerolínea Southwest, el de las narcovalijas. Y bueno, en consecuencia, esto es lo que nosotros hemos pedido que se investigue, ya que gracias a toda esta maniobra hoy están operando desde el aeropuerto Trucho del Palomar, Flybondi y Jetesmar, ¿no? En la ilegalidad total, violando medio código penal. Pero también quiero decir algo que omití mencionar al comienzo. No hay que olvidarse que el engendro del experimento criminal del aeropuerto Trucho del Palomar fue creado a fines del 2016 bajo una gran mentira, que fue decir que Flybondi venía a hacer una inversión de $30 millones para realizar las obras en el aeropuerto Trucho del Palomar, que es una base aérea militar, un sitio de memoria. De ahí salían los vuelos de la muerte. Ahí lo bajaron de un vuelo de la muerte al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que nos acompaña en el reclamo. Y
para hacer este engendro, dijeron que Flybondi iba a hacer una inversión de 30 millones de dólares. Una empresa que tenía solo 200.000 pesos de capital, que no tenía ningún avión. Bueno, en base a esa mentira le dieron más de 100 rutas aéreas y Dietrich le da en junio además la autorización ilegal para fijar su base de operaciones aerocomerciales en la base militar del Palomar. Luego de haber hecho eso, de la noche a la mañana, Dietrich, el 19 de septiembre del 2017, decide por sí y ante sí, sin ningún fundamento, decir que eximía a Flybondi de hacer la inversión de 30 millones de dólares y dice que las obras las vamos a pagar los contribuyentes argentinos, es decir, el Estado con nuestros impuestos. Claro. Bueno, o casualidad que ahora nos enteramos que de esos 30 millones de dólares que Dietrich eximió a Flybondi de tener que invertir, bueno, nos enteramos que aparece un presunto pago de coimas de 17 millones de dólares. Ahora yo me pregunto, ¿a dónde fueron a parar el resto de los otros 13 millones de dólares? Porque repito, para que esta maniobra pudiera ser concretada, fue necesario mucho más que la intervención de Dietrich. Por ejemplo, que el presidente Macri firmara el decreto 1092, el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre del 2017, incorporando la base militar de Palomar al Sistema Nacional de Aeropuertos. Pero además de eso fue necesario, vuelvo a poner el foco en el Poder Judicial de San Martín, la firma de 3 camaristas, Salas, Morán y Fernández, ¿no? Que firmaron una aberración jurídica, como decir que no se cumple la ley porque un decreto de Macri, que es el que acabo de mencionar, el 1092 del 2017, decía que no se debía cumplir la Ley General del Ambiente. Bueno, yo no creo que los jueces de la Cámara no sepan que una ley no puede ser desautorizada por un decreto, ¿no? Me parece que amerita que se investigue también a los jueces Salas, Morán y Fernández sus patrimonios y el de sus entornos, ¿no? Lucas. Entonces, porque, repito, en estas horas se está perpetrando una maniobra para levantar la medida cautelar de cese de vuelos nocturnos en plena feria judicial de enero del 2020. ¿Por qué? Porque están tratando de acelerar este proceso, porque nosotros hemos hecho una denuncia por daño ambiental en los últimos días ante la jueza Forn. Hemos hecho una denuncia el 17 de diciembre en la cual denunciamos que el último día de gobierno del expresidente Macri, el 10 de diciembre del 2019, la entonces directora de Asuntos Legales del Ministerio de Transporte, la abogada María Laura Guerrini, que es la que representa al exministro Dietrich, al Ministerio de Transporte que conducía al exministro Dietrich, presentaron una falsificación de las mediciones de ruido que ordenó la jueza para ocultar el impacto acústico sobre la salud de la población que hoy están ocasionando entre 40 y 50 vuelos diarios que operan ilegalmente en la base militar del Palomar, Flybondi y JetSmart, para así evitar que la jueza ordene el cese de los vuelos porque se está produciendo un perjuicio sobre la salud de la población. Bueno, esto lo hemos denunciado, Lucas, pidiendo la clausura, y tenemos la sospecha y la información de que estarían acelerando los camaristas Sala, Morán y Fernández, junto al juez Lugones, que es el otro juez de la Cámara de San Martín, la maniobra para levantar la cautelar de cese de vuelos nocturnos para de ese modo evitar que la jueza Fons clausure el aeropuerto Trucho del Palomar, que es lo que estamos esperando que prontamente haga la jueza Ford, ¿no? Lucas, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, bueno, obviamente muy interesante lo que nos has contado, bueno, y veremos cuáles son los próximos pasos que se siguen y cómo adopta la justicia esta también investigación que está llevando adelante los Estados Unidos. Muy amable ha sido. No, muchas gracias a ustedes, feliz año, y a la audiencia los invito a que nos sigan en nuestro Facebook, en Stop Flybondi Oficial, o en nuestro Twitter, en Stop Flybondi OK. Así que desde ya, felicidades. Gracias. Y quedo a disposición. Igualmente, que sigas muy bien, Lucas, buen año. Bueno, Lucas Marisi, como bien lo escuchábamos, abogado, en este caso perteneciente a la Asamblea Vecinal, ¿no?, de Stop Flybondi, que también hablaba sobre la situación del exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y sobre esta investigación, ¿no?, que lleva adelante los Estados Unidos, una investigación propia de los Estados Unidos por depósitos extraños, raros, que se habrían hecho en diferentes cuentas de Dietrich y relacionado a la familia de Dietrich respecto de bueno, lo que después
también sería con el tema del funcionamiento del aeropuerto de El Palomar, Flybondi y otras compañías aéreas.